Pasé 17 años cuidando pacientes terminales, 17 años viendo a la muerte llegar despacio, respiración tras respiración. Pensaba que ya lo había visto todo, hasta aquel martes de octubre de 2006, cuando un chico de 15 años me enseñó más sobre la vida en 3 días de agonía que todos mis años de enfermería. Mi nombre es Rafaella, soy enfermera en el Hospital San Gerardo, en Monza, Italia, y lo que voy a contarte ahora, hermano, hermana, va a remover todo lo que piensas sobre el sufrimiento, sobre la juventud desperdiciada, sobre lo que realmente importa cuando la muerte toca a la puerta. Porque en aquella habitación de UCI, entre tubos, monitores y el olor a desinfectante, no cuidé simplemente a un paciente más. Estuve frente a algo que mi formación técnica nunca me preparó para entender. Y cuando todo terminó, cuando el último latido se detuvo en el monitor, fue entonces cuando todo comenzó de verdad. Era el 12 de octubre de 2006, Monza, norte de Italia. Cielo gris, ese frío húmedo que corta la piel. No tenía idea de que aquel turno cambiaría el resto de mi vida. Déjame contarte quién era yo antes de aquel día. Me despertaba a las 5:30 de la mañana, siempre. Café negro, sin azúcar. Mi marido, Marco, todavía dormido, los niños tranquilos en sus habitaciones. La casa silenciosa, solo el ruido de la cafetera italiana en la estufa. Miraba por la ventana de la cocina, veía las luces de la ciudad todavía medio apagadas y pensaba, un día más, 8 horas más pacientes. No me malinterpretes, amaba mi profesión, pero después de 17 años desarrollas una armadura, la necesitas, porque si absorbes cada dolor, cada despedida, cada madre llorando en el pasillo, no aguantas, te quiebras. Así que aprendí a ser técnica, eficiente, competente. Revisaba signos vitales, ajustaba goteros, cambiaba curaciones, administraba morfina, todo a tiempo, todo documentado, todo profesional. Los médicos me respetaban, los pacientes confiaban en mí, pero por dentro había construido un muro. ¿Mi fe? Iba a misa los domingos, por supuesto. Familia católica, tradición italiana, pero era automático, ¿sabes? Levantarse, sentarse, arrodillarse, comulgar. Rezaba el Padre Nuestro sin pensar en las palabras. Veía el crucifijo sobre la cama de los pacientes y pensaba, símbolo, tradición, consuelo psicológico. La muerte para mí era biología, fallo de órganos, paro cardiorrespiratorio, encefalograma plano, fin. No había romanticismo en eso, no había misterio, era ciencia, era inevitable, y mi trabajo era hacer el proceso lo más digno posible. Recuerdo cenar con Marco, él preguntándome, ¿cómo estuvo el día? Y yo respondiendo, tranquilo, perdí 2 pacientes, pero estaba previsto. Como si estuviera hablando de informes, no de vidas. Él me miraba con esa preocupación en los ojos, pero nunca decía nada. Solo tomaba mi mano. Mis hijos, Julia y Mateo, a veces me preguntaban, «Mamá, ¿no te pones triste cuando alguien muere?» Y yo decía, «Claro, tesoro, pero es parte del trabajo. Ayudamos a las personas a no sufrir». Respuesta lista, ensayada, vacía. Me había convertido en una máquina bien ajustada y pensaba que eso era fortaleza. Pensaba que era madurez. Pensaba que era la forma correcta de sobrevivir en esta profesión. La UCI donde trabajaba estaba en el 4º piso. Ventanas grandes, pero rara vez mirabas hacia afuera. Luz fluorescente blanca todo el tiempo. Olor a gel de alcohol mezclado con ese olor indefinible de enfermedad. Bip de los monitores cardíacos, constante, hipnótico. 12 camas. A veces todas ocupadas. A veces no. Conocía cada rincón de aquel lugar, cada cajón, cada protocolo, cada médico, cada técnico. Era mi territorio. Mi dominio. Allí tenía control. O al menos
Eso creía. 12 de octubre de 2006. Jueves. No, espera. Martes. El día estaba pesado desde temprano. Había llovido de madrugada y el cielo no aclaró bien. Esa luz gris que deja todo medio sin color. Llegué al hospital a las 7 de la mañana, como siempre. Ascensor, cuarto piso, pasillo silencioso. La enfermera del turno de noche estaba esperando para pasar el relevo. Se veía cansada. Rafaela, dijo, tenemos una internación nueva. Chico, 15 años, leucemia fulminante, llegó anoche. 15 años, mi Mateo tenía 14. ¿Pronóstico?, pregunté, ya abriendo la carpeta. Malo, muy malo. Los médicos están haciendo lo que pueden, pero... Movió la cabeza. Anoté. Nombre, Carlo Acutis, cama 7. Oxígeno suplementario. Quimioterapia de emergencia. Monitoreo constante. ¿Familia? La madre está aquí desde anoche. No se ha movido de su lado. El padre va y viene. Viven en Milán. Típico. Familia en shock. Esperanza mezclada con desesperación. Ya había visto esto cientos de veces. Terminé de escuchar el informe, tomé mi material y fui a conocer a mi nuevo paciente. Cuando llegué a la puerta de la cama 7, dudé. No sé por qué. Fue una fracción de segundo, pero sentí algo. Una vacilación que no tenía sentido. Empujé la puerta y entré. El chico estaba en la cama, medio sentado, apoyado en almohadas. Mascarilla de oxígeno, cabello oscuro, rostro pálido, pero no cadavérico. Los ojos... Dios mío, sus ojos estaban abiertos, y cuando me vio, sonrió. Sonrió. Un muchacho de 15 años, diagnosticado con leucemia fulminante, sabiendo que estaba muriendo, me sonrió. Buongiorno, dijo, voz amortiguada por la mascarilla. Me presenté, profesional. Buenos días, Carlo. Soy Rafaela. Voy a cuidarte hoy. ¿Cómo te sientes? Cansado, respondió. Pero tranquilo, tranquilo. Esa palabra me golpeó fuerte. Tranquilo, no con dolor, no con miedo. Tranquilo. Su madre estaba sentada en una silla al lado de la cama. Ojos hinchados, pero serena. Me saludó con un gesto de cabeza. Había algo en ella, una dignidad extraña, como si estuviera sufriendo pero no desesperada. No sé explicarlo. Comencé mi rutina. Revisión de signos vitales, presión arterial, baja, frecuencia cardíaca, irregular, saturación de oxígeno, crítica, temperatura, fiebre leve. Todo apuntaba en una sola dirección. Pero mientras trabajaba, sentía sus ojos. Carlo me observaba. No con miedo, no con autocompasión. Me observaba con una especie de curiosidad, cariño. No sabía cómo nombrarlo. ¿Te gusta tu trabajo?, me preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenida. Los pacientes terminales generalmente no hacen charla casual. Sí, respondí. Es importante. Debe ser difícil, dijo, ver a tanta gente sufrir. Paré lo que estaba haciendo y lo miré. A veces, pero uno se acostumbra. Movió la cabeza despacio. No creo que debas acostumbrarte. Cada persona importa, ¿no es así? Hermano, hermana... Me quedé sin palabras. Un chico de 15 años, muriendo, dándome lecciones de humanidad. Terminé lo que tenía que hacer y salí de la habitación, pero aquellas palabras se quedaron. Cada persona importa. Obvio, ¿no? Pero viniendo de él en aquel momento, significaba otra cosa. Las horas pasaron. Tenía otros pacientes que atender, pero cada vez que entraba en la cama 7, algo cambiaba dentro de mí. Carlo empeoraba. Rápido. La leucemia estaba carcomiendo su cuerpo desde adentro, pero él seguía allí, presente, consciente y siempre, siempre amable. Por la tarde necesité cambiarle el acceso venoso, procedimiento doloroso. Me miró y dijo, «Puedes hacerlo, Rafaela, yo lo ofrezco». «¿Ofrecer?», pregunté. «Para Jesús, para las almas del purgatorio».
para quien está sufriendo más que yo. Me congelé. Aquel chico estaba transformando su dolor en oración, en ofrenda. Y hablaba de eso como si fuera lo más natural del mundo. Inserté la aguja. No se quejó, no gimió, solo cerró los ojos y movió los labios en silencio. Cuando terminé, abrió los ojos y dijo: «Gracias por ser tan cuidadosa». Yo sentí algo subiendo por mi garganta, una emoción que no sentía hacía años, ganas de llorar, no de tristeza, de algo mayor, algo que no sabía nombrar. De nada, logré decir. Fue aquella noche que sucedió el primer... ¿Cómo puedo llamarlo? ¿Fenómeno? ¿Señal? Era casi medianoche. Estaba terminando mi turno, pero pasé por la cama 7 para revisar una última vez. Carlo estaba durmiendo. Su madre también, encogida en la silla. Me acerqué a la cama para ajustar su cobija, y cuando mi mano tocó su hombro, «Hermano, hermana», sentí un calor. No un calor de fiebre, no un calor de cuerpo humano normal. Era un calor diferente, profundo, como si viniera desde dentro de él, pero no de los órganos, de algo. Más allá, retiré mi mano, asustada. Miré el monitor. Temperatura, 37.8 dC. Fiebre baja. Normal para su condición. Pero aquel calor no era normal. Toqué de nuevo. Mismo calor, subiendo por mi brazo, esparciéndose por mi pecho. Y con el calor, una paz que no tenía ningún sentido. Estaba en una UCI, cuidando a un chico muriendo, y sentía paz. Salí de la habitación temblando, literalmente temblando. Fui al baño, me eché agua en la cara, me miré al espejo. «Estás cansada, Rafaela. Solo eso, cansada». Pero sabía que no era solo cansancio. En los 2 días siguientes no pude alejarme de aquella cama. Técnicamente tenía otros pacientes, pero siempre encontraba una excusa para entrar en la habitación de Carlo. Revisar el suero, ajustar la almohada, preguntar si necesitaba algo. Y cada vez que entraba, algo en mí cambiaba. Carlo empeoraba, visiblemente. La piel más pálida, la respiración más corta, las pausas entre las palabras más largas. Pero los ojos, Dios mío, sus ojos brillaban. Me contó sobre la Eucaristía, sobre cómo amaba a Jesús en la hostia consagrada, sobre cómo creaba sitios web para enseñar a los niños sobre los milagros eucarísticos. Sitios web. Un chico de 15 años creando sitios web sobre fe. «La Eucaristía es todo, Rafaela», dijo, voz débil pero firme. «Es Jesús de verdad, cuerpo, sangre, alma, divinidad, todo». Escuchaba, fascinada. Había comulgado 1000 veces en la vida, pero nunca con aquella convicción, aquella certeza absoluta. Me preguntó: «¿Vas a misa?» «Voy», respondí, «los domingos». «Qué bueno», sonrió. «Pero no vayas solo los domingos, ve siempre que puedas, porque allí encuentras todo lo que necesitas». Hermano, hermana, yo, una enfermera de 42 años, estaba recibiendo catequesis de un adolescente terminal. ¿Y sabes lo más extraño? Quería escuchar, necesitaba escuchar. El jueves por la tarde, Carlo tuvo una crisis, dolor intenso. Los médicos aumentaron la morfina. Se volvió más confuso, más distante, pero aún así, aún drogado, con dolor insoportable, no maldijo, no le gritó a Dios, no preguntó ¿por qué yo? Solo decía: lo ofrezco, lo ofrezco, lo ofrezco. Tomé su mano, aquel calor de nuevo, pero ahora acompañado de otra cosa, un perfume, suave, como rosas, pero no había flores en la habitación, ninguna. Miré a su madre, ella también lo sintió, lo vi en sus ojos, pero ninguna de nosotras dijo nada. Por la noche, cuando salí del turno, no fui directo a casa. Me detuve en el estacionamiento y lloré. Lloré como no lloraba hacía años, sollozando, temblando, aferrada al volante.
Marco me llamó. ¿Dónde estás? ¿Está todo bien? No sé, respondí. No sé si está todo bien. No sé qué me está pasando. Llegué a casa, abracé a mis hijos más fuerte de lo normal. Miré a Julia, a Mateo, y pensé, ¿y si fuera uno de ustedes en aquella cama? Pero la respuesta que vino a mi cabeza no fue desesperación. Fue, me gustaría que fueran como Carlo. ¿Qué pensamiento era ese? ¿Desear que mi hijo muriera santo? No, no era eso. Era desear que vivieran como Carlo, que amaran como Carlo, que creyeran como Carlo. Aquella noche no dormí bien. Soñé con luces, con aquel calor en las manos, con los ojos brillantes del chico. Viernes, 13 de octubre de 2006. Lo sabía. Cuando llegué al hospital, antes incluso de subir al cuarto piso, sabía que sería el último día. Los médicos también lo sabían. Hicieron lo que pudieron, pero ya no había nada que hacer. Era cuestión de horas. Entré en la cama 7 a las 8 de la mañana. La madre de Carlo estaba arrodillada al lado de la cama, rezando el rosario. Su padre había llegado de Milán, y había un sacerdote. Carlo estaba inconsciente. Respiración irregular. Monitor cardíaco mostrando arritmia, pero en su rostro, paz. Una paz que contrastaba brutalmente con el sufrimiento del cuerpo. El sacerdote dio la unción de los enfermos. Presencié todo. Aquel óleo santo en la frente, en las manos. Las palabras en latín. La familia rezando. Y yo, por primera vez en 17 años de profesión, recé junto a ellos. No fue automático, no fue protocolo, fue real. Recé de verdad. Señor, recibe a este chico. Es tuyo, siempre lo fue. Recíbelo y perdóname. Perdóname por todos los pacientes que traté como casos, no como personas. Carlo murió a las 6:45 de la mañana del día siguiente, 14 de octubre, sábado. No, espera, déjame recontar. Comenzó a empeorar el viernes por la noche, entró en coma, y en la madrugada del sábado, el monitor se disparó. Yo estaba allí. Corrí a la habitación. Otros enfermeros, médicos, protocolo de emergencia. Pero todos lo sabíamos. A las 6:45, la línea del monitor quedó recta. Silencio. Aquel silencio que nunca olvidas. El pitido continuo. La ausencia de movimiento. El fin. Apagué el monitor, como manda el procedimiento. Anoté la hora. Cubrí el cuerpo con la sábana blanca. Pero antes de cubrir su rostro, me detuve. Carlo estaba sonriendo. No era mi imaginación. No era un truco de luz. Estaba sonriendo. Una sonrisa leve, serena, como si acabara de escuchar una buena noticia. Toqué su rostro. Todavía aquel calor. ¿Cómo era posible? Acababa de morir. El cuerpo se enfría. Siempre se enfría. Pero no el suyo. No todavía. Y aquel perfume. Rosas. Más fuerte ahora. Llenando toda la habitación. Su madre no lloraba. Rezaba. Gracias, Jesús. Gracias por prestármelo. Gracias por llevártelo de vuelta. ¿Qué madre era esa? ¿Qué fe era esa? Salí de la habitación y me desplomé en el pasillo. Una colega me encontró. Rafaela, ¿qué pasó? No sé, respondí. No sé, pero algo sucedió en aquella habitación, algo que no puedo explicar. En los días siguientes estuve diferente. Marco lo notó. Los niños lo notaron. Yo lo noté. No podía dejar de pensar en Carlo, en sus ojos, en sus palabras, en aquel calor imposible, en aquel perfume. Comencé a investigar, en internet, en libros, con colegas. ¿Quién fue este chico? Descubrí que era conocido, no famoso, pero conocido, en círculos católicos. Había creado un sitio web catalogando milagros eucarísticos por todo el mundo. Iba a misa todos los días, ayudaba a los pobres, evangelizaba a compañeros de escuela. Un santo moderno, un santo con zapatillas y computadora. Y yo lo había cuidado, lo había tocado, lo había escuchado.
Comencé a ir a misa durante la semana, no solo el domingo, martes, jueves, a veces todos los días. No le contaba a nadie. Era algo mío, entre Dios y yo. Miraba la hostia consagrada y recordaba: la Eucaristía es todo, Rafaella. Y por primera vez en la vida, creí. No con la cabeza, con el corazón. Mi forma de trabajar cambió. Seguía siendo técnica, competente. Pero ahora veía personas, no casos. Personas con alma, personas amadas por Dios. Tomaba la mano de los pacientes y rezaba en silencio. Conversaba con ellos, incluso cuando estaban inconscientes. Trataba cada cuerpo como si fuera sagrado, porque lo era. Lo había aprendido con Carlo. Un día, unos 6 meses después, un sacerdote vino a mí, Padre Marcelo, capellán del hospital. Rafaella, dijo, supe que cuidaste a Carlo Acutis. Sí, respondí. ¿Puedes contarme? Cualquier cosa que recuerdes. La Iglesia está abriendo un proceso de beatificación. Yo no esperaba aquello. ¿Beatificación? ¿Tan rápido? ¿La Iglesia cree que puede ser santo?, pregunté. La Iglesia está investigando, respondió. Pero necesita testimonios de personas que estuvieron con él, que vieron algo. Conté todo: el calor, el perfume, la paz, la sonrisa en el rostro después de la muerte. El padre Marcelo anotó todo. Y luego me dijo algo que me marcó hasta hoy. Rafaella, fuiste bendecida, tocaste a un santo. Y él te tocó a ti. Los años pasaron, 2007, 2008, 2009. Seguí de lejos el proceso. Leí reportajes, artículos, testimonios de otras personas, todas diciendo lo mismo. Carlo era especial, diferente, santo. En 2010, su cuerpo fue exhumado. No estuve allí, pero vi las fotos. Incorrupción parcial. Su rostro estaba intacto, sereno, como si estuviera durmiendo. Los médicos no pudieron explicarlo. 4 años enterrado. Condiciones normales de sepultura. No había razón científica para aquello. Pero yo lo sabía. Había tocado aquel cuerpo, había sentido aquel calor. Aquello no era solo biología, era otra cosa. En 2020 recibí la noticia. Carlo Acutis había sido beatificado. Beato Carlo, el patrono de Internet, el santo de la generación digital. Lloré. No de tristeza, de alegría, de validación. Porque todo lo que había sentido, todo lo que había visto, no era locura, era real. La Iglesia había investigado. Médicos, teólogos, peritos, todos examinaron todo. Y concluyeron, sí, hay señales claras de santidad, incluso un milagro atribuido a su intercesión. Un niño brasileño con enfermedad pancreática grave, curado inexplicablemente después de que la familia rezara a Carlo. Leí el informe médico. Remisión espontánea y completa, sin explicación científica. Sin explicación científica. ¿Cuántas veces había leído eso en historias clínicas? Y siempre lo ignoré. Coincidencia, suerte, error de diagnóstico. Pero ahora entendía. No era coincidencia, era gracia. Hoy, en 2025, casi 20 años después de aquel martes de octubre, todavía soy enfermera. Todavía trabajo en la UCI, todavía cuido pacientes terminales, pero no soy la misma persona. Me despierto por la mañana y antes del café, rezo. Beato Carlo, intercede por mí. Ayúdame a ser instrumento de Dios hoy. Ayúdame a ver a Cristo en cada paciente. Cuando entro en una habitación, ya no veo solo un cuerpo enfermo. Veo a un hijo de Dios, amado, valioso, eterno. Cuando una madre llora en el pasillo, ya no pienso, esto es normal, lo superará. La abrazo, lloro con ella, rezo con ella. Cuando un paciente muere, no anoto la hora y voy al siguiente. Hago la señal de la cruz. Le pido a Dios que reciba aquella alma. Agradezco por haber tenido el privilegio de cuidarla. Mis colegas notaron el cambio. Algunos me preguntan, Rafaella, ¿qué te pasó? Y respondo, encontré la verdad.
O mejor, la verdad me encontró. Algunos se burlan. ¿Te volviste fanática? Sonrío. No, me volví humana. Julia y Mateo, hoy adultos, también lo notaron. Julia me dijo una vez: mamá, te volviste más presente, más viva. Exactamente, más viva. Porque aprendí con un chico muriendo qué es realmente vivir. En 2022 fui a Asís, en Italia, donde el cuerpo de Carlo está expuesto. Hice fila por 3 horas. Y cuando llegó mi turno, cuando me arrodillé frente a aquel relicario de vidrio, volví a aquella cama 7, volví a aquella sonrisa, volví a aquel calor imposible en mis manos y recé: gracias, Carlo, gracias por enseñarme, gracias por salvarme. Porque eso fue lo que hizo. Me salvó de una vida técnica, fría, vacía. Me mostró que cada segundo importa, que cada persona importa, que Dios está presente, incluso, especialmente, en el sufrimiento. Si estás viendo esto ahora, no es por casualidad, hermano, hermana. Quizás eres como yo era, técnico, racional, pensando que la vida es solo esto: trabajo, cuentas, rutina, y después, nada. Quizás perdiste a alguien y no puedes superarlo. Miras al cielo y gritas: ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué tanto dolor? Quizás estás cansado de la fe tibia, misa mecánica, rosario automático, oración sin corazón. Te entiendo, yo era todo eso, pero déjame decirte algo: Dios no se ha rendido contigo, así como no se rindió conmigo. Puso a un chico de 15 años en mi camino, un chico muriendo. Y a través de aquella muerte, me dio vida. Carlo me enseñó que la santidad no es solo para sacerdotes y monjas, es para todos, para ti, para mí, para el chico del skate, para la chica del TikTok, para quien trabaja, estudia, sufre, lucha. La santidad es decir sí a Dios todos los días, en cada pequeña cosa. Es ofrecer el sufrimiento en vez de maldecir. Es amar, incluso cuando duele. Es creer, incluso cuando parece locura. ¿Y sabes qué más? No necesitas hacer grandes cosas. Carlo no las hizo. Solo vivió con amor, amor verdadero, amor que viene de Cristo en la Eucaristía. Si estás lejos de la fe, vuelve, no por miedo al infierno, sino porque Dios te ama. Te ama de una manera que ni tú puedes entender. Y Él está esperando. Siempre lo ha estado. Si estás sufriendo, ofrécelo. No desperdicies el dolor. Transfórmalo. Únelo al sufrimiento de Cristo en la cruz. Y verás que hasta el dolor tiene sentido. Si estás vivo, despierta. Deja de vivir en piloto automático. Cada día es un regalo. Cada persona que cruza tu camino es una oportunidad de amar. Descubrí, tarde, que la muerte no es el fin. Es una puerta hacia casa. Y del otro lado hay alguien esperando con los brazos abiertos. Carlo atravesó esa puerta en octubre de 2006, pero antes de atravesarla, me enseñó a vivir de este lado. Y ahora quiero pasártelo a ti. Hermano, hermana, si esta historia te conmovió, no dejes que muera aquí. Comparte este video. Mándaselo a aquel amigo que está sufriendo, a aquella persona que necesita esperanza, a quien piensa que Dios está lejos. Y si quieres seguir escuchando historias así, historias de fe, de milagros, de santos modernos que prueban que Dios está vivo y actuando hoy, suscríbete al canal, deja tu like, comenta abajo. ¿Cuál fue el momento de tu vida en que sentiste la presencia de Dios? Quiero leerlo, quiero saberlo, porque esto no es solo entretenimiento, no es solo contenido, es misión. Es cadena de fe. Es gente ayudando a gente a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Y si quieres conocer más sobre el beato Carlo Acutis, investiga. Lee sobre él. Reza a él. Pide su intercesión, porque sigue vivo.
sigue trabajando, sigue transformando vidas, así como transformó la mía. Soy Rafaela, enfermera, madre, esposa y testigo de que la santidad es posible, de que los milagros suceden, de que Dios no ha abandonado este mundo. Hay algo que todavía no conté. Algo que sucedió años después, que cerró este círculo de una manera que todavía me estremezco cuando lo recuerdo. Era 2018, 12 años después de la muerte de Carlo. Estaba en el turno de noche, era invierno, frío cortante afuera, y ingresó a la UCI una chica, 16 años, accidente de moto, traumatismo craneal grave, coma profundo. La familia llegó en pánico, madre gritando, padre en shock, hermano menor llorando en la esquina del pasillo. Me asignaron cuidarla. Cama 7. La misma cama donde Carlo había estado. Cuando entré en la habitación y vi a aquella chica en la cama, toda conectada a tubos y cables, su corazón luchando por continuar. Sentí aquella opresión, aquel dolor que no había sentido desde Carlo. Pero esta vez era diferente, porque ahora sabía qué hacer. Me acerqué a la cama. Tomé la mano de la chica, mano fría, sin vida aparente, y comencé a rezar en voz baja. Beato Carlo Acutis, tú que pasaste por esta misma cama, tú que conoces el sufrimiento y la entrega, intercede por esta chica, intercede por su familia. Si es la voluntad de Dios, tráela de vuelta. Pero si no lo es, dales la fuerza que le diste a tu madre. La familia entró en la habitación. La madre vino hacia mí, agarró mi brazo. Por favor, salva a mi hija. La miré a los ojos y dije la verdad. No puedo salvarla, solo soy enfermera, pero conozco a alguien que puede. ¿Rezamos juntas? Y allí, en aquella cama 7, 12 años después, recé con aquella familia. No una oración memorizada, una oración de corazón quebrado, de fe desesperada, de entrega. En los 3 días siguientes, cuidé a aquella chica como si fuera mi propia hija. Conversaba con ella, incluso sabiendo que quizás no podía escuchar. Le contaba sobre Carlo, sobre cómo había cambiado mi vida, sobre cómo la muerte no es el fin. Y todas las noches, antes de irme, tocaba la frente de la chica y susurraba, quédate con nosotros, pero si tienes que irte, no tengas miedo, del otro lado hay alguien esperando. Al tercer día, a las 6 de la mañana, estaba revisando sus signos vitales cuando abrió los ojos. Hermano, hermana. Abrió los ojos. Llamé a los médicos corriendo. No lo creían. Improbable, decían. El daño cerebral era extenso. Tenía menos del 5% de posibilidades, pero despertó. Y en las semanas siguientes recuperó todo. Memoria, movimiento, habla, todo. Uno de los médicos, Dr. Fontana, un hombre escéptico que conocía desde hacía años, me llevó aparte un día. Rafaela, no sé explicar esto, no científicamente. Sonreí. Yo sí. ¿Tú sabes?, preguntó, incrédulo. No fue ciencia, doctor, fue gracia. Me miró por un largo momento y luego movió la cabeza. Quizás tengas razón. Cuando la chica, Chiara era su nombre, recibió el alta, vino a despedirse de mí. Rafaela, dijo, no recuerdo mucho, pero recuerdo tu voz, hablando sobre un chico llamado Carlo, diciéndome que no tuviera miedo. Tomé sus manos cálidas ahora, llenas de vida. Vas a vivir una vida hermosa, Chiara, no la desperdicies, cada día es un regalo. Asintió, lágrimas rodando. Lo prometo. ¿Y sabes qué hizo después? Comenzó a ir a misa, todas las semanas. Creó un perfil en Instagram compartiendo su fe, publicando sobre milagros, sobre santos, sobre Carlo Acutis. Se convirtió en una pequeña Carlo, una evangelizadora digital, una semilla plantada en el corazón de la generación Z. Y todo comenzó en aquella cama 7. Todo comenzó con aquel chico de 15 años que me enseñó a ver más allá de la ciencia, más allá de los protocolos, más allá de la muerte.
Hoy, cuando miro atrás, a estos casi 20 años desde aquel octubre de 2006, veo un camino. Un camino que comenzó con incredulidad y terminó en fe, que comenzó con frialdad y terminó en amor, que comenzó con miedo a la muerte y terminó en esperanza de vida eterna. Y en el centro de ese camino, un chico santo, con zapatillas, con computadora, con sonrisa serena. Carlo me mostró que la santidad no es hacer milagros espectaculares, es amar a Jesús locamente. Es hacer de la Eucaristía el centro de tu vida. Es transformar lo ordinario en extraordinario a través de la gracia. Tenía 15 años, 15. La misma edad en que la mayoría de los jóvenes hoy está preocupada por likes, seguidores, apariencia, pero él estaba preocupado por almas, por eternidad, por verdad. Y mira dónde lo llevó eso, al altar, a la santidad oficialmente reconocida por la Iglesia, a convertirse en ejemplo para millones de jóvenes en todo el mundo. Decía, todos nacemos originales, pero muchos mueren como copias. ¿Qué frase, no? Todos nacemos originales, con un llamado único, con un propósito divino, pero la mayoría muere intentando ser copia de otros, copia de los estándares del mundo, copia de las expectativas de la sociedad. Carlo no fue copia, fue original, auténticamente él mismo, auténticamente de Dios. ¿Y sabes qué más? Tú también puedes serlo. Es la voluntad de Dios, tráela de vuelta. Pero si no lo es, dales la fuerza que le diste a tu madre. La familia entró en la habitación. La madre vino hacia mí, agarró mi brazo. Por favor, salva a mi hija. La miré a los ojos y dije la verdad. No puedo salvarla, solo soy enfermera, pero conozco a alguien que puede. ¿Rezamos juntas? Y allí, en aquella cama, 12 años después, recé con aquella familia. No una oración memorizada, una oración de corazón quebrado, de fe desesperada, de entrega. En los 3 días siguientes, cuidé a aquella chica como si fuera mi propia hija. Conversaba con ella, incluso sabiendo que quizás no podía escuchar. Le contaba sobre Carlo, sobre cómo había cambiado mi vida, sobre cómo la muerte no es el fin. Y todas las noches, antes de irme, tocaba la frente de la chica y susurraba, quédate con nosotros, pero si tienes que irte, no tengas miedo. Del otro lado hay alguien esperando. Al tercer día, a las 6 de la mañana, estaba revisando sus signos vitales cuando abrió los ojos. Hermano, hermana. Abrió los ojos. Llamé a los médicos corriendo. No lo creían. Improbable, decían. El daño cerebral era extenso. Tenía menos del 5% de posibilidades, pero despertó. Y en las semanas siguientes recuperó todo. Memoria, movimiento, habla, todo. Uno de los médicos, Dr. Fontana, un hombre escéptico que conocía desde hacía años, me llevó aparte un día. Rafaela, no sé explicar esto, no científicamente. Sonreí. Yo sí. ¿Tú sabes? Preguntó, incrédulo. No fue ciencia, doctor, fue gracia. Me miró por un largo momento y luego movió la cabeza. Quizás tengas razón. Cuando la chica, Chiara era su nombre, recibió el alta, vino a despedirse de mí. Rafaela, dijo, no recuerdo mucho, pero recuerdo tu voz, hablando sobre un chico llamado Carlo, diciéndome que no tuviera miedo. Tomé sus manos cálidas ahora, llenas de vida. Vas a vivir una vida hermosa, Chiara, no la desperdicies, cada día es un regalo. Asintió, lágrimas rodando. Lo prometo. ¿Y sabes qué hizo después? Comenzó a ir a misa, todas las semanas. Creó un perfil en Instagram compartiendo su fe, publicando sobre milagros, sobre santos, sobre Carlo Acutis. Se convirtió en una pequeña Carlo, una evangelizadora digital, una semilla plantada en el corazón de la generación Z. Y todo comenzó en aquella cama 7. Todo comenzó con aquel chico de 15 años que me enseñó a ver más allá de la ciencia,
más allá de los protocolos, más allá de la muerte. Hoy, cuando miro atrás, a estos casi 20 años desde aquel octubre de 2006, veo un camino. Un camino que comenzó con incredulidad y terminó en fe, que comenzó con frialdad y terminó en amor, que comenzó con miedo a la muerte y terminó en esperanza de vida eterna. Y en el centro de ese camino, un chico santo, con zapatillas, con computadora, con sonrisa serena. Carlo me mostró que la santidad no es hacer milagros espectaculares, es amar a Jesús locamente. Es hacer de la Eucaristía el centro de tu vida. Es transformar lo ordinario en extraordinario a través de la gracia. Tenía 15 años, 15. La misma edad en que la mayoría de los jóvenes hoy está preocupada por likes, seguidores, apariencia, pero él estaba preocupado por almas, por eternidad, por verdad. Y mira dónde lo llevó eso, al altar, a la santidad oficialmente reconocida por la Iglesia, a convertirse en ejemplo para millones de jóvenes en todo el mundo. Decía, todos nacemos originales, pero muchos mueren como copias. ¿Qué frase, no? Todos nacemos originales, con un llamado único, con un propósito divino, pero la mayoría muere intentando ser copia de otros, copia de los estándares del mundo, copia de las expectativas de la sociedad. Carlo no fue copia, fue original, auténticamente él mismo, auténticamente de Dios. ¿Y sabes qué más? Tú también puedes serlo, no importa tu edad, no importa tu profesión, no importa dónde estés en el camino de fe. Puedes ser santo, aquí, ahora, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Basta una decisión, decir sí a Dios, todos los días. En cada pequeña cosa, ofrece tu desayuno, ofrece tu tráfico, ofrece tu trabajo aburrido, ofrece tu dolor de cabeza, ofrece tu soledad. Todo puede transformarse en oración, todo puede ofrecerse, todo tiene valor eterno cuando se hace por amor. Yo era una enfermera técnica, fría, que veía cuerpos como casos médicos. Hoy soy una enfermera que ve cada paciente como un hijo de Dios, cada muerte como un paso, cada sufrimiento como una oportunidad de unión con Cristo. Y esta transformación no fue por mérito mío, fue gracia. Gracia que vino a través de un chico santo que Dios puso en mi camino exactamente cuando lo necesitaba. Entonces, hermano, hermana, déjame preguntarte, ¿a quién puso Dios en tu camino? ¿Cuál fue el momento que te marcó, pero ignoraste? ¿Cuál fue la historia que te conmovió, pero olvidaste al día siguiente? Este video puede ser ese momento, ahora, hoy. Puedes cerrar esta pestaña, volver al scroll infinito y olvidar todo en 10 minutos. O puedes pausar, respirar y preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo vivir de verdad? ¿Cómo puedo ser santo a mi manera, en mi lugar, con mi historia? No necesitas volverte sacerdote o monja. Carlo no lo era. Era un chico normal que amó de forma extraordinaria. Chiara no se volvió misionera en África. Volvió a la escuela, a la universidad, a la vida normal. Pero lleva a Jesús en las redes sociales, evangeliza a sus amigos, es luz donde está. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Quién necesita tu luz? Quizás sea tu compañero de trabajo que está en depresión. Quizás sea tu padre o tu madre que se alejó de la fe. Quizás sea tu hijo o tu hija que nunca ha escuchado hablar de Jesús de verdad. Quizás sea aquel mendigo en la esquina que todos ignoran. O quizás seas tú mismo. Quizás tú seas la persona que más necesita escuchar esto, que eres amado, que tienes valor, que Dios no se ha rendido contigo, nunca se rindió, nunca lo hará. Toqué a un santo, literalmente. Mis manos tocaron el cuerpo de alguien que la Iglesia reconoce como modelo de vida cristiana. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Tú también puedes tocar santos, todos los días. Cada vez que comulgas,
Tocas al Santo de los Santos, Jesucristo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Él está allí, esperándote, queriendo darse completamente a ti. No desperdicies eso. No vayas a misa en automático. Despierta, presta atención, recíbelo como si fuera la última vez, porque puede serlo. Carlo iba a misa todos los días no por obligación, por amor, amor loco, apasionado, total. Y ese amor lo sostuvo hasta el final, hasta aquel último suspiro, hasta aquella sonrisa inexplicable en el rostro después de la muerte. Ese amor puede sostenerte a ti también, en las noches de insomnio, en los días de desesperación, en los momentos de soledad absoluta. Jesús está allí, en la Eucaristía, esperando. Voy a terminar ahora, pero antes, una última petición. Suscríbete al canal para recibir más historias así. Historias de milagros modernos, de santos que vivieron en nuestro tiempo, de personas comunes transformadas por la gracia de Dios. Y en los comentarios, por favor, cuenta. ¿Has tenido un encuentro con lo sobrenatural? ¿Un momento que cambió todo? ¿Una persona que te marcó para siempre? Voy a leer cada comentario, cada testimonio, y voy a rezar por ti. Por cada persona que está viendo esto ahora, porque somos una familia de fe, y nos apoyamos, nos levantamos cuando el otro cae. Reza por mí también, ¿sí? Porque todavía soy aquella enfermera en la UCI, todavía cuido pacientes terminales, todavía veo muerte todas las semanas, y hay días que es difícil. Hay días que quisiera que Carlo estuviera aquí para darme fuerza de nuevo, pero entonces recuerdo, Él está en la Eucaristía, está en los santos, está en cada acto de amor que hago en mi trabajo. Y tú, hermano, hermana, tú también estás, formando parte de esta cadena, de esta misión. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Nuestra Señora, Madre de Carlo y Madre nuestra, ruega por nosotros. Y que Dios te bendiga, te proteja y te transforme en santo, porque el mundo necesita santos, hoy más que nunca, y ese santo puedes ser tú. Un abrazo desde aquí, desde Monza, Italia, desde la UCI del Hospital San Gerardo, desde la cama 7, donde todo cambió. Chao, y hasta el próximo video.